No olvides que puedes seguirme en mis redes sociales, en la descripción del vídeo encontrarás el enlace. Nunca me gustó la Navidad. Desde niño sentía que había algo demasiado artificial en esa alegría forzada, en esos adornos brillantes pegados a ventanas que no dejaban ver lo que realmente había afuera. Pero ese año entendí que mi incomodidad siempre tuvo una razón. Era 24 de diciembre. Nevaba tan fuerte que las calles estaban vacías y silenciosas, como si todo el pueblo hubiera sido abandonado de un momento a otro. Yo trabajaba el turno nocturno en una pequeña tienda familiar. A las 11:47 p.m. cerré la cortina metálica, acomodé mi abrigo y empecé a caminar a casa. Todo estaba demasiado quieto. Ni un auto, ni una luz encendida, ni una voz, ni una canción navideña a lo lejos. Solo nieve cayendo, y campanitas. Las escuché por primera vez en la esquina de mi calle. Campanitas suaves, lentas, pero no como las de un trineo alegre. No, estas tenían un sonido pesado, casi metálico, como si algo grande las arrastrara por el suelo. Me detuve. Miré alrededor. No había nadie. Di unos pasos más y vi huellas sobre la nieve, enormes, profundas, como si una criatura de varios metros hubiera pasado por ahí hacía segundos. Lo peor era que no parecían de un animal. Tenían forma humana. Humanos gigantes, de pies alargados, con dedos marcados y filosos. Seguí avanzando, intentando convencerme de que solo era un efecto de la nieve, hasta que llegué frente a mi casa. La puerta estaba abierta. Mi corazón casi se detiene. Yo había cerrado con seguro. «Hola», susurré, temblando. Las luces estaban apagadas, excepto la del árbol de Navidad. Los foquitos rojos parpadeaban de manera irregular, casi como si estuvieran enviando un mensaje. Sentí un olor extraño, una mezcla entre hierro y madera húmeda. Fue entonces cuando lo vi. Al pie del árbol, sentado en silencio, había un hombre muy alto, encorvado, de espaldas a mí. Vestía un abrigo rojo oscuro, demasiado oscuro para ser un traje de Santa Claus. Sobre su cabeza llevaba un gorro puntiagudo empapado de nieve. Sus manos eran enormes, delgadas, con dedos largos que parecían cuchillas. Estaba sosteniendo una esfera del árbol. Una esfera roja. La giró, despacio, como si admirara su propio reflejo en ella. ¿Quién está ahí?, pregunté, incapaz de moverme. La figura se detuvo. Enderezó la espalda. El sonido de los huesos acomodándose retumbó en toda la sala. Cuando se levantó, vi que su abrigo estaba cubierto de manchas oscuras, como marcas secas, o frescas. La esfera del árbol cayó al piso y se partió en dos. No era una esfera. Era un ojo. Humano. Se volteó hacia mí. No tenía rostro. Solo un vacío oscuro donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca. Y desde ese vacío salió una respiración profunda, húmeda, como si aspirara el olor de mi miedo. «No deberías estar despierto», susurró una voz que no salió de él, sino de todas partes a la vez. Corrí. No sé cómo sobreviví esa noche. No recuerdo llegar a la casa de mi vecino, ni cómo llamé a la policía. Solo recuerdo que cuando volvimos, mi sala estaba vacía. No había rastro de nada. Ni huellas. Ni sangre. Ni árbol. Ni ojo. Solo una campanita en el suelo. Una campanita de metal viejo grabada con una fecha. 24:12:00 horas. Elige bien a quien esperas en Navidad. Desde entonces, cada año, exactamente a esa hora, escucho el tintineo afuera de mi ventana. Y cada vez suena más cerca. Pequeño pueblo de Avenglas, todos crecían con la misma advertencia. Si escuchas pasos sobre el techo después de la medianoche, no te muevas. No es Santa. Era una frase repetida por generaciones, siempre con una sonrisa nerviosa, como si fuera solo una broma local. Pero Clara, una joven de 16 años, sabía que no era una broma. Su abuela se lo dijo con el rostro pálido, con la voz quebrada, y con lágrimas escondidas detrás de sus lentes. Y en Avenglas, cuando un anciano hablaba de algo, se lo escuchaba. El 24 de diciembre, la nieve cayó más espesa que nunca, cubriendo las calles, los autos y las puertas. La familia de Clara estaba reunida celebrando, comiendo galletas y escuchando música. Todo parecía normal, hasta que las luces parpadearon. Una vez. 2 veces. 3. Y luego se apagaron por completo.
El silencio fue tan absoluto que se escuchó incluso el crujido de la nieve derritiéndose contra la chimenea. Fue entonces cuando llegó el sonido que nadie quería escuchar. Tump, 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 pasos. Pasos pesados. Pasos sobre el techo. El padre de Clara intentó reír. El viento, debe ser el viento. Pero todos sabían que no había viento. No esa noche. La madre abrazó a Clara, temblando. La abuela se puso de pie lentamente, como si ya hubiera vivido ese instante antes. Escuchen, susurró. No se muevan. No respiren fuerte. No hablen. Él viene cuando alguien, un golpe brutal en la chimenea la interrumpió. El sonido del metal desgarrándose hizo eco en toda la casa. Cuando alguien no cree, terminó la abuela, con un hilo de voz. Un brazo salió primero. No era humano. Era delgado, grisáceo, con las venas marcadas y uñas negras como carbón. Después, un torso encorvado, cubierto por un abrigo rojo sucio. Y finalmente, un rostro, uno que no pertenecía a ninguna criatura conocida. Parecía un Santa Claus desfigurado, con la piel tirante, sin ojos, y una barba larga que se movía como si tuviera vida propia. Olía a carne fría. A cenizas. A algo que no debería caminar entre los vivos. Se arrastró fuera de la chimenea sin ningún esfuerzo, como si fuera líquido. Y se quedó de pie, observando a todos con su rostro vacío. Gruñó, sin labios, sin voz humana. El padre de Clara retrocedió, tropezando con la mesa. El Santa sin ojos giró la cabeza 180 grados, como un búho, guiando su atención hacia él. Y entonces, hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló. Como si estuviera confundido. Como si buscara algo, o a alguien. Metió la mano en su saco rojo, sacando una lista enorme y amarillenta. Sus dedos pasaron por los nombres escritos en tinta negra. Clara, paralizada, observó cómo el monstruo recorría la lista una y otra vez, cada vez más frustrado, más inquieto. La barba vibraba, su respiración se agitaba. Y finalmente, cuando llegó al final de la lista, se quedó quieto. Su cuerpo se tensó. Y dijo, con una voz profunda que no parecía pertenecerle. Nadie. No queda nadie. La abuela puso la mano en su boca para no gritar. El monstruo bajó los brazos, como derrotado, como triste. Luego levantó la cabeza al techo, abrió la mandíbula hasta casi partirse la cara, y dejó escapar un grito desgarrador que hizo temblar los muros. En un segundo, se lanzó nuevamente a la chimenea y desapareció como una sombra. El silencio volvió. Las luces regresaron. El calor llenó la habitación. Pero nadie se movió durante largos minutos. Cuando por fin pudieron reaccionar, Clara miró a la abuela, quien temblaba como nunca. ¿Qué fue eso? La abuela, con los ojos llenos de lágrimas, respondió. Ese no era Santa. Ese, era el mensajero. Antes venía a castigar a los niños malos. Pero hace más de 100 años, dejó de venir. ¿Por qué? Preguntó Clara. La abuela tragó saliva. Porque todos los niños malos desaparecieron. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entonces, ¿por qué volvió? La abuela respondió con un susurro. Porque ya no queda nadie bueno en el mundo, y no sabe a quién llevarse primero. Y ese año, en Avenglas, hubo un detalle que nadie notó hasta el día siguiente. Una segunda lista apareció en la chimenea. No era amarillenta, ni vieja. Era nueva. Escrita con sangre fresca. Y el primer nombre era Clara. Siempre pensé que las noches de Navidad eran tranquilas. Cálidas. Hermosas. Nunca imaginé que una de ellas se convertiría en la peor de toda mi vida. Todo empezó el 24 de diciembre, justo cuando la nieve comenzó a caer más fuerte que nunca. Las luces del vecindario brillaban cálidas, las casas decoradas parecían escenas de una postal navideña, excepto la mía. Yo estaba solo ese año. Mi familia había viajado, y yo me había quedado por trabajo. Nunca me ha molestado la soledad, hasta esa noche. A las 11:53 p.m., mientras tomaba chocolate caliente, escuché un golpe en la ventana. Toque, toque, toque. Pensé que era una rama. Pero luego lo escuché de nuevo, más fuerte. Toc, toc, toc. Fui a la sala y abrí la cortina. Lo primero que noté fue la nieve. No era blanca. Era roja. No como pintura. No como vino. Era espesa. Oscura. Casi negra. Retrocedí, confundido. El corazón me palpitaba en la garganta. Y entonces vi la marca. Una huella humana en el ventanal.
5 dedos, pero alargados, casi el doble del tamaño normal. Como si alguien hubiera puesto toda su mano sobre el vidrio, para mirarme dentro. Me dije a mí mismo que no podía ser real. Que era una sombra, una mancha, cualquier cosa. Pero cuando apagué la luz para ver mejor afuera, lo vi. Una figura parado a mitad de la calle. Llevaba un traje rojo. Un gorro navideño. Y una barba larga que se movía con el viento. Santa Claus. O al menos, algo que se vestía como él. Pero no se movía. No respiraba. No hacía nada más que observarme. Yo quería pensar que era algún vecino haciendo una broma. Pero había algo en su postura que no era humana. El cuerpo estaba demasiado rígido, demasiado erguido, como si lo hubieran colgado con hilos invisibles. Cuando parpadeé, desapareció. Corrí hacia atrás. Cerré cortinas. Apagué la sala. Traté de convencerme de que estaba cansado. Pero entonces la casa empezó a crujir. Como si algo caminara sobre el techo. Crack, 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 luego escuché pasos descendiendo por la pared exterior. Lentos. Como si unas manos enormes se fueran deslizando hacia mis ventanas. La chimenea sonó después. Un golpe. Luego otro. Luego un tercero. Yo no tengo chimenea funcional. Solo es una pieza decorativa. Pero ese sonido, venía desde dentro. Me acerqué con el corazón destruyéndome el pecho. Agarré un atizador viejo que tenía por ahí. Y cuando llegué a la chimenea, el sonido se detuvo. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Y entonces, se rió. Una risa profunda. Raspada. Que sonaba como si su garganta estuviera llena de tierra. Retrocedí, paralizado. La risa resonaba dentro de las paredes, como si se filtrara por las grietas, buscando camino hacia mí. Las luces comenzaron a parpadear. La televisión se encendió sola. La pantalla mostró estática. Y entre los flashes blancos, apareció una silueta. No era Santa. No exactamente. Era su sombra. Un cuerpo enorme con miembros demasiado largos y un gorro colgando. Pero su cabeza se movía como si estuviera tratando de girarse completamente, como si buscara algo o a alguien. Me tapé los oídos. Cerré los ojos. Pero la estática se transformó en un sonido distinto. Ya te vi. La voz provenía del televisor. Pero también de la chimenea. Y del techo. Y de detrás de mí. Abrí los ojos y vi la ventana. La nieve roja cubría todo. Y escrita con un dedo tembloroso, desde afuera, aparecía una frase: no te duermas. Sentí un frío indescriptible recorrer mi columna. ¿Por qué? Pensé. Y entonces lo escuché. Una respiración detrás de mí. Caliente. Húmeda. Demasiado cerca. Me giré tan rápido que sentí crujir mi cuello. Pero no había nadie. La casa quedó en silencio. Las luces dejaron de parpadear. La televisión se apagó. Por un segundo pensé que había terminado. Que fuera lo que fuera, se había ido. Hasta que revisé mi teléfono. Un mensaje desconocido. Solo una foto. Era mi sala. Tomada desde el techo. Y en ella, yo estoy dormido en el sofá. Pero lo más aterrador no fue verme ahí, fue ver la figura roja agachada detrás de mí, tan cerca que podía tocarme, con su barba cubriéndome el hombro, y con su mano alargada señalando directamente a la cámara. El mensaje decía: no debiste cerrar los ojos. Lo peor de todo es que yo no recuerdo haberme dormido. No recuerdo haberme acostado en el sofá. No recuerdo haber permitido que esa cosa estuviera tan cerca. Pero desde esa noche, algo cambió. A veces, al entrar a mi casa, encuentro nieve roja en el marco de la puerta. A veces escucho pasos sobre el techo. Y otras veces, siento una respiración caliente detrás de mí. Hoy es 23 de diciembre. Si mañana vuelvo a escuchar la risa desde la chimenea, sé que esta vez no va a irse. Sé que esta vez viene por mí. Nadie en el pueblo recordaba haber visto la pequeña posada iluminada en Navidad. Pero esa noche, la neblina era tan espesa y el frío tan insoportable, que cualquier luz cálida parecía un milagro. Por eso Lucía, perdida en medio del camino rural tras el accidente de su auto, no dudó en acercarse. La posada era diminuta, apenas una casita vieja con una lámpara de aceite colgando en la puerta. El letrero decía: habitaciones para los que vagan en Nochebuena. Lucía pensó que era algún tipo de broma antigua. Al entrar, vio al encargado, un hombre muy alto, delgado, con un abrigo que tocaba el suelo y una sonrisa demasiado fija. No parpadeaba. No respiraba ruidosamente.
Y sin embargo, hablaba con un tono amable, casi susurrado. Has llegado justo a tiempo, esta noche nadie debe quedarse afuera, dijo, ofreciéndole una llave oxidada. Lucía aceptó. ¿Qué otra opción tenía? La habitación era extremadamente simple. Cama de madera, vela, espejo antiguo y una ventana que daba al bosque nevado. Pero había algo raro, el espejo estaba cubierto por una manta negra. No le dio importancia. Guardó sus cosas, se acostó y trató de dormir. A medianoche empezó a sentirse incómoda. Un sonido repetitivo, como pasos arrastrándose en el pasillo. Y luego, golpes. 3 golpes suaves en la puerta. Lucía no respondió. 3 golpes otra vez. 3 golpes más. Finalmente preguntó. ¿Sí? Pero nadie contestó. Solo escuchó un susurro muy cerca de la cerradura. No mires por la ventana. Lucía se quedó helada. No se había movido. No había tocado la ventana. ¿Cómo sabía ese susurro lo que estaba pensando? El sonido volvió, pero esta vez en la pared, como si algo caminara por el otro lado. Rascando. Arrastrándose. Buscando entrar. La vela se apagó sola. La habitación quedó completamente oscura. Lucía, aterrada, buscó su celular para tener algo de luz, pero la pantalla estaba negra, aún con batería. En ese instante, la manta del espejo cayó al suelo sin que nadie la tocara. Y Lucía lo vio. En el espejo, la cama estaba vacía. Ella no aparecía reflejada. Pero algo sí. Una figura oscura, encorvada, con la piel colgando como ropa mojada, estaba de pie justo detrás de ella, aunque en la realidad no había nada. La figura levantó un dedo besudo y apuntó hacia la ventana. Lucía sintió un latido fuerte, un instinto brutal que le decía, no voltees. No mires. No mires. Pero escuchó un golpecito en el vidrio. Uno suave. Como una uña golpeando repetidamente. La figura del espejo se acercó más, ladeó la cabeza y empezó a abrir la boca, que se extendió demasiado, como desgarrándose. Lucía, paralizada, cerró los ojos. Cuando los abrió, estaba afuera. De pie en el bosque. Sin zapatos, sin abrigo, sin recuerdos de cómo salió de la habitación. La posada ya no estaba. Solo había árboles negros, viento helado, y 3 marcas en la nieve, como si algo hubiese arrastrado sus manos para llevarla allí. Lucía nunca volvió a aparecer. Pero cada Nochebuena, algunos viajeros aseguran ver una posada antigua iluminada entre la neblina. Dicen que si entras, una voz siempre te advierte, no mires por la ventana. Nadie sabe qué pasa si lo haces. Pero todos los que se quedan desaparecen al amanecer. Siempre pensé que la Navidad era una época segura. Luminosa. Llena de magia, sí, pero de la clase amable, la que calienta el corazón. Pero eso cambió hace 3 años, la noche en que lo escuché por primera vez. Esa criatura. Ese susurro arrastrado detrás de los adornos y las luces. Ese canto hueco que nadie más, excepto yo, parecía oír. Quiero contarte lo que viví, porque si te pasa, quizás sobrevivas. Aunque no lo creo. 1. Siempre me gustó pasar la Navidad en casa de mis abuelos. La chimenea crepitaba, el olor a pino llenaba todo, y las luces del árbol parpadeaban como un corazón feliz. Esa vez, sin embargo, los noté extraños. Mi abuela estaba pálida. Mi abuelo temblaba aunque la sala estaba caliente. Y apenas llegué, mi abuela me susurró. Si escuchas algo esta noche, no contestes. No lo mires. No hables con él. Le pregunté qué era él, pero se negó a explicarlo. Esa noche comenzó la pesadilla. Tos. Me despertó un sonido metálico, leve, como una campana rota moviéndose con el viento. Pensé que era un adorno del árbol. Pero luego lo escuché mejor. Un canto. Un murmullo ronco, profundo, con palabras que parecían idioma, pero no humano. Un arrastre sobre la madera de la sala. Como uñas largas raspando el suelo. Me levanté, respirando con dificultad, y caminé hacia la puerta. Cuando estiré la mano para abrirla, la voz de mi abuelo gritó desde la otra habitación. No lo veas. Me congelé. El canto se detuvo. Y entonces, muy despacio, como si estuviera justo detrás de la puerta, escuché. Ábreme, quiero devolverte lo que te falta. Yo no le faltaba nada. Eso pensé. Pero cuando metí mis manos en los bolsillos, noté que llevaba un adorno en la mano. Una pequeña figura de madera que no recordaba haber tomado. Era un niño tallado, sin rostro. Un escalofrío me recorrió. Lo solté. Se quebró.
Y detrás de la puerta, algo respiró profundamente, como si disfrutara el olor. 3. A la mañana siguiente, todos actuaron como si nada hubiera pasado. Pero yo no podía parar de pensar en ese canto. Y en el niño sin rostro. Decidí interrogar a mi abuela, que tejía junto a la chimenea con manos temblorosas. Abuela, ¿quién está en la sala por las noches? Ella dejó caer el tejido. No quería hablar. Pero lo hizo. Él devora recuerdos. ¿Qué demonios es eso? Una criatura que viene cada Navidad. ¿Desde cuándo? Desde antes de que tú nacieras. Antes de que yo naciera. Antes de que este pueblo existiera. Él llega cuando los humanos comienzan a olvidar lo importante. Se alimenta de memorias, de partes de nosotros que ya no recordamos que perdimos. Sentí que me faltaba el aire. ¿Por qué vino a mí? Porque algo te falta, susurró. Algo que él quiere terminar de comerse. 4. Pasó otra noche. Y otra vez, el canto comenzó. Y esta vez, lo escuché dentro de mi habitación. Las luces del árbol se encendieron solas por toda la casa. La sombra de algo extremadamente delgado cruzó frente a la puerta. Me quedé paralizado. Y entonces lo vi. Reflejado en la ventana. Una silueta huesuda, con el cuerpo cubierto de luces navideñas rotas incrustadas en la piel. Pedazos de vidrio se clavaban en su carne, y de su espalda colgaban adornos manchados de sangre. Su rostro era un vacío oscuro, sin ojos, sin boca, pero desde ese vacío surgía el canto. Un canto hecho de todas las voces que alguna vez lo llamaron. Retrocedí, tropezando. La criatura inclinó la cabeza, como si me estudiara. Alzó una mano extremadamente larga. Cada dedo tenía un cascabel oxidado en la punta. Dámelo, dijo, con todas las voces mezcladas. Dame lo que me pertenece. Yo temblaba. No sé de qué hablas, la criatura avanzó un paso más. Tu recuerdo. El que arrancaste. El que escondiste. El que negaste. Yo puedo completarte, si me dejas devorarte. Y entonces lo recordé. Un recuerdo horrible, borrado de mi infancia. Una noche de Navidad donde un niño del vecindario desapareció. Un niño con el que yo estaba jugando. Aquel niño tallado en madera, era él. Y yo, fui el último que lo vio con vida. El devora recuerdos se alimentó de ese trauma, lo arrancó de mi mente, pero no había terminado. Quería el resto. Retrocedí hasta que mi espalda pegó contra la pared. El monstruo abrió el vacío de su rostro. Y dentro vi manos humanas moviéndose, tratando de salir. Manos de niños. De ancianos. De miles de personas. Ven conmigo, no podía moverme. Pero entonces, desde el pasillo, escuché la voz de mi abuelo. Cierra los ojos. Lo hice. El canto se volvió insoportable. El aire se volvió pesado. Un olor a pino quemado llenó el cuarto. Y luego, silencio. Cuando abrí los ojos, estaba solo. Pero mis manos estaban cubiertas de sangre. Sangre espesa, oscura, que no era mía. 5. Mis abuelos murieron ese invierno. La policía dijo que fue un accidente. Pero yo lo sé. Él volvió por ellos. Porque intentaron protegerme. Desde entonces, cada Navidad escucho un cascabel oxidado moviéndose en algún rincón de mi casa. A veces lo veo en el reflejo de los adornos. A veces lo escucho en mis sueños, cantándome. Devuélveme lo que falta, devuélveme el resto, he empezado a olvidar cosas. Cosas importantes. Cosas que creo que no deberían olvidarse. Sé que volverá. Sé que no dejará nada dentro de mí. Y sé que, cuando termine, yo también me convertiré en un recuerdo vacío, colgado en su espalda, brillando en la oscuridad navideña.